Pocas fechas patrias existen en el mundo tan polémicas como el 12 de octubre, el día que Cristóbal Colón llegó a América. De la fiesta nacional de España pueden escucharse calificativos de toda clase que van desde encuentro de civilizaciones hasta expolio genocida, dependiendo de a quién se le pida su opinión. Pero curiosamente, la división de pareceres no es en su totalidad un mero asunto de pasaporte en el que todos los españoles piensan lo primero y todos los latinoamericanos lo segundo, no. Se trata de una polémica mucho más compleja en la que abundan tanto personas que en España se avergüenzan del llamado Día de la Hispanidad como quienes lo viven con orgullo al otro lado del Atlántico. Y aunque en este tema pesen mucho los sentimientos, eso no quiere decir que no existan datos duros ni que toda opinión tenga el mismo peso que otras. Pero piensen lo que piensen, segurísimo que este video va a ser uno de esos en los que difícilmente resistan la tentación de escribir algo en los comentarios. Ahí les va. Aunque podría pensarse que el 12 de octubre se celebra con toda la pompa prácticamente desde 1493, al año siguiente de la llegada de las tres carabelas a América, nada más lejos de la realidad. La fecha no tuvo mayor significado festivo para los propios españoles hasta finales del siglo XIX, cuando de hecho el viejo imperio apenas mantenía el control de unos pocos territorios en el continente americano. En 1892 se decretó como fiesta nacional, pero su carácter oficial en España pasó por altos y bajos hasta 1958, cuando se institucionalizó en plena dictadura franquista. Su denominación oficial y extraoficial también pasó por distintas fases como Día de la Raza, Día de la Hispanidad y el presente Fiesta Nacional, variaciones que de alguna forma representan su carácter intrínsecamente polémico. También hoy puede resultar sorprendente para muchos saber que a nivel oficial la inmensa mayoría de gobiernos latinoamericanos adoptaron esa fecha como festiva y con esas mismas denominaciones durante décadas. Excepcionales fueron las naciones americanas que durante el siglo XX no conmemoraron el 12 de octubre con prácticamente el mismo enfoque con el que se celebraba en Madrid. Fue a partir de 1992, justo el año en el que se cumplía el 5º centenario del desembarco colombino, cuando esa unanimidad institucional a ambos lados del océano comenzó a cambiar paulatinamente. Y la grieta siguió ensanchándose con la llegada al poder de varios gobiernos de izquierda en la región latinoamericana y la proximidad de los bicentenarios de independencia de muchos países. Con el resurgir de nuevos movimientos sociales o su fortalecimiento, entre ellos muchos de raíces indígenas, comenzó a revisarse, actualizarse y modificarse el significado del 12 de octubre. Varios países le cambiaron el nombre: Día de la Resistencia Indígena en Venezuela, Día del Respeto a la Diversidad Cultural en Argentina, Día de la Descolonización en Bolivia, Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular en Nicaragua, Día de la Nación Pluricultural en México o Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural en Perú. Pero más allá de la resignificación y actualización de la fecha, donde el debate más que acalorarse directamente quema, es en el momento en que surge la controversia de si España debe o no pedir disculpas por lo sucedido en la región desde su llegada hasta los sucesivos procesos de independencia. Y desde este estudio, que está a miles de kilómetros de donde nos ven la mayoría de ustedes, ya casi que puedo escuchar los "claro que no, qué estupidez" y los "por supuesto que deberían, es lo mínimo", superpuestos uno sobre el otro, que muchos estarán exclamando en estos instantes. Sin duda, las disculpas son hoy más que nunca el centro del debate en torno al 12 de octubre. En su momento yo le envié una carta al rey de España para que se ofreciera un perdón, una disculpa. Desde España no tenemos que pedir perdón, pero tenemos que dar las gracias a una historia común que ha sido, en mi opinión, el mayor hito de la humanidad después de Roma, la hispanidad. Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas. Es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. Ni se podría llamar como se llama, ni podría haber sido bautizado. Es lo que no quiere ver José María Aznar en su visión obcecadamente colonialista, racista. Tiene que España
hacer una gran rectificación histórica de los crímenes cometidos por el Imperio Español contra los pueblos de la América. ¡Qué orgullo sabernos herederos de los que descubrieron el Nuevo Mundo, de aquellos que pusieron fin al genocidio de los pueblos indígenas! Nosotros no pedimos perdón a los progres. Como ven, una controversia en la que saltan chispas. En temas como este no aspiramos a convencer a nadie de quién tiene razón y quién no, porque sinceramente en asuntos tan sensibles básicamente es una pérdida de tiempo. Lo que haremos a continuación será analizar los datos y sopesar los argumentos. Y si con eso logramos que algunos se replanteen su enfoque y eleven el tono del debate, nos damos por más que satisfechos. Atentos, comencemos por el balance que representa el 12 de octubre, es decir, ¿qué ocurrió durante los algo más de 300 años de colonización española en América Latina? ¿Se cometió un genocidio o fue un encuentro entre dos culturas en el que lógicamente hubo choques, pero en ningún caso puede hablarse de invasión y exterminio? Si nos vamos a los datos duros, aunque no hay un consenso total debido al paso del tiempo, todos los expertos, hasta los más tímidos, coinciden en que decenas de millones de pobladores nativos fallecieron durante el primer siglo de presencia española en el continente. Los cronistas de la época, españoles para más señas, hablan de atroces matanzas perpetradas por sus compatriotas contra la población local. El consenso sobre las causas de semejante mortandad es mayor que respecto a las cifras y se apunta al modelo de sometimiento y servidumbre, cercano al esclavismo que impusieron los colonizadores a los nativos, así como las frecuentes y mortíferas epidemias de enfermedades llegadas desde Europa. Se estima que para inicios del siglo XVII al menos el 90% de la población originaria había resultado diezmada. El brusco descenso de la población originaria trajo consigo además la completa desaparición de culturas y lenguas de las cuales hoy sobreviven apenas una ínfima parte de las que existían entonces. En el plano económico, durante los 3 siglos de dominio español en América, el 80% de la plata que se extraía en todo el mundo provenía de México y Bolivia. El Imperio Español cimentó su dominio global en los recursos tomados de sus colonias americanas. Y si este centralismo extractivista dejó insatisfechos incluso a los propios colonos españoles y sus descendientes que terminaron iniciando sucesivos procesos independentistas, imaginen la parte del pastel que le tocó a los nativos originarios bajo el régimen de encomienda o servidumbre. Es fundamentalmente ante estos datos sobre el balance humano, social, cultural y financiero de la conquista que se basan quienes consideran que durante ese periodo hubo genocidio y expolio, por tanto España debería pedir perdón. ¿Y qué argumentan quienes dicen que no hay disculpa que ofrecer y en qué datos se apoyan? Algunos afirman, y es muy posible que con razón en los números, que la mayoría de muertes entre los pueblos originarios se produjo por las enfermedades llegadas desde Europa para las que no tenían inmunidad, no a consecuencia de matanzas o maltrato. Es decir, que la mayoría de esas decenas de millones de muertes fue sin querer queriendo. Pero si me disculpan el uso de esta probablemente inadecuada frase hecha, lo cortés no quita lo valiente. Que la viruela matara un poco o mucha más gente que los conquistadores no hace mejores a estos. Dudo mucho que ningún grupo armado activo en la actualidad defendiera sus acciones argumentando no es para tanto si el coronavirus mató más gente que nosotros. Que las 2 últimas posesiones que se independizaron de España, Cuba y Puerto Rico recién en 1898, muestren algunas de las menores presencias indígenas de todo el continente puede ser una simple coincidencia o algo extremadamente significativo. Por supuesto, bastantes señalan que el exterminio de la población indígena no fue exclusivo de los conquistadores españoles, sino que en algunos casos prosiguió tras la independencia de muchas naciones latinoamericanas. Lo que no es falso, abundan los ejemplos, ninguno de ellos edificante precisamente. Por mencionar alguno, la conocida como Campaña del Desierto en la Argentina ya independiente, que acabó con la vida de miles de pobladores nativos y los despojó de sus tierras. Entonces, ¿con qué moral los países latinoamericanos exigen disculpas a España por algo que ellos también hicieron? Un argumento que puede resultar poderoso a simple vista, pero está lleno de puntos débiles. Primero porque cae en el "y tú más". Imaginen el lógico escándalo si a alguien se le ocurriera decir que Alemania no tendría por qué pedir perdón a los judíos por lo sucedido entre 1933 y 1945 debido a que el Estado de Israel no ha tenido un comportamiento ejemplar en materia de derechos humanos. Segundo, porque son precisamente los países que más reclaman
reclaman disculpas a España los que recientemente han revisado su propia historia más a fondo, tanto la colonial como la independiente, y han ofrecido disculpas o reparaciones en la parte que les corresponde. Por ejemplo, el presidente López Obrador se disculpó ante el pueblo maya y otros originarios a nombre de México por los abusos cometidos durante la época en que ya era un país independiente. Es decir, quienes están revisando el papel de España en sus antiguas posesiones en América Latina no solo no se niegan a revisar su propia historia ya como países independientes, sino que de hecho lo están haciendo. Otro de los argumentos más socorridos para no pedir perdón es que España no le ha exigido disculpas a los romanos por su invasión de la península ibérica hace más de 2 milenios, ni a las tribus bereberes por la del siglo VIII. Entonces, ¿por qué debería España ofrecerle disculpas a nadie? Aunque no suena como mal argumento a simple vista, también tiene sus costuras y bastante gruesas. Primero porque ninguno de aquellos invasores existe como Estado desde hace siglos. Por ejemplo, Italia no es la continuación del Imperio Romano, sino de múltiples mini reinos fusionados durante el siglo XIX. Segundo, que tú no le exijas disculpas a alguien no te exime de que alguien pueda exigirte disculpas a ti y debas ofrecerlas. Nadie diría, hey, no tienes derecho a reclamarme esta deuda porque yo no le reclamo la suya a fulanito. Y tercero, y más importante, pues porque ni España está repleta de estatuas, monumentos y calles en honor a los que la invadieron en algún momento de su historia, ni en Italia ni en ningún país musulmán celebran la violenta entrada en la península ibérica como su fiesta nacional. En una línea similar a lo anterior, otro de los razonamientos más habituales es descalificar a los latinoamericanos de obvio origen español como si no fueran críticos válidos. Es decir, ¿qué tanto criticas tú si te llamas Francisco y tu apellido es Pérez? Esto fue el caso reciente del expresidente español José María Aznar, burlándose de las críticas de López Obrador a la conquista por el origen español de sus nombres y apellidos. Primero, que la gran mayoría de latinoamericanos tenga origen español es precisamente en mayor o menor medida una prueba del carácter impositivo de la conquista. De haber sido un encuentro de culturas, lo lógico es que el número de nombres y apellidos nativos entre sus habitantes fuera similar al de aquellos con origen europeo. Segundo, muchos migrantes españoles llegaron a América Latina mucho después de la conquista, por lo que difícilmente tuvieran nada que ver con lo sucedido, ni necesariamente sus antepasados tampoco. Quienes piden que España se disculpe, además, no lo hacen en el plano personal, esperando que lo haga cada español como si fuera de alguna forma responsable, sino a nivel de Estado. Tercero, si comparamos este tipo de argumentario relativo al origen de quien critica con otros contextos, veremos hacia dónde nos lleva. Imaginen, por ejemplo, a un afroamericano criticando la esclavitud en Estados Unidos y alguien respondiéndole que de qué se queja si tiene nombre y apellidos anglosajones. Absurdo, ¿verdad? Un judío alemán criticando el Holocausto y alguien diciéndole que no tiene moral para hacer esas críticas porque se llama Hans. Otro argumento típico gira en torno a convertir a las víctimas en victimarios, destacando aquellas prácticas indígenas de entonces que a ojos de hoy resultan brutales y salvajes. Organizaciones sociales muy complejas como aquellas se reducen así a sus elementos más sangrientos: sacrificios humanos, guerras tribales, imperios como el Inca o el Azteca sojuzgando a otras etnias, esclavización de unos pueblos por parte de otros, canibalismo, etc. De esta forma se busca de alguna manera justificar las acciones de los conquistadores como reflejo de un desprendido deseo civilizatorio y hasta liberador. El problema con este argumento es múltiple, empezando porque este tipo de enfoque, que considera que una cultura, credo o raza es superior a otra, suele desembocar en finales poco o nada felices, como todos sabemos. Además, también chirría ya desde un punto de vista historiográfico. Los barcos españoles regresaron durante siglos a Europa cargados de ricos minerales y especias, no de indígenas becados para estudiar en la Universidad de Salamanca. Por otro lado, y dejando por fuera relativismos culturales, es tramposo comparar algunas costumbres de algunos pueblos indígenas de entonces con las más comunes en todo el mundo en la actualidad. Lo justo es compararlas con las de sus contemporáneos. Y lo cierto es que muchas prácticas europeas de la época, entre ellas las españolas, no lucen mucho más civilizadas que, digamos, quema de brujas, torturas, ejecuciones por motivos religiosos, tráfico de esclavos, entre otras. Si es cierto que los españoles liberaron a algunos pueblos indígenas de la esclavitud, no es menos cierto que lo hicieron para someterlos a la servidumbre y para esclavizar a su vez a millones de africanos en su lugar.
Como contraargumento final sobre este asunto, asumir que sin la llegada de Colón los pueblos amerindios seguirían sacrificando niños en lo alto de un volcán en pleno siglo XXI es quitarles su derecho a evolucionar no ya en la realidad tal y como sucedió, sino incluso en el mundo de las hipótesis. ¿Quién dice que con los años no habrían cambiado varios aspectos de su organización política, social y religiosa, tal como Europa pasó del medievalismo a la Ilustración sin que ninguna potencia militar los invadiera para salvarlos? Pero tal vez el argumento más utilizado por los que encuentran ofensivo el reclamo de disculpas es el de los aportes de España a Latinoamérica, empezando por el idioma. Una especie de balance entre pros y contras en el que se admite indirectamente que no todo fue un amistoso intercambio de estampitas entre dos culturas, pero que bueno, más allá de ciertas molestias e inconvenientes para los pobladores originarios, en el saldo global lo positivo supera con mucho a lo negativo. Aportes en cultura, ciencia, tecnología, cultivos, ganado, idiosincrasia, gastronomía, que no solo son imposibles de negar, sino que además no tiene sentido negar. Pero todo proceso de invasión, conquista o colonización siempre aporta algo, forma parte de la lógica de cualquier intervención. Lo que se critica no son los aportes, sino la manera en que se producen. Sin duda, mucho de lo bueno y de lo malo que tiene hoy Latinoamérica se lo debe a los españoles. La región está moldeada en gran medida por las diferentes oleadas europeas, primero de colonizadores y después de inmigrantes, como también por la huella indígena que sobrevivió y la de millones de esclavizados africanos llevados contra su voluntad al por entonces llamado Nuevo Continente. Gran parte de su riqueza cultural se debe a esa mezcla imposible de entender si le quitas cualquiera de los tres ingredientes que la componen. Ahora, honestamente, elucubrar si el destino del continente hubiera sido mejor o peor si Colón hubiera usado GPS es un poco como jugar a si mi abuela hubiera tenido ruedas sería bicicleta. Pero que quienes amamos Latinoamérica tengamos claro su composición y orígenes no implica que no tengamos presente también la historia de imposición, crueldad y dolor que se esconde detrás. Ahora, la pregunta que muchos podrían hacerse es ¿por qué la aplastante mayoría de la clase política y mediática española es tan reticente a este asunto de pedir disculpas? No sería la primera vez que una potencia o expotencia colonial pide disculpas por sus acciones pasadas. Bélgica tardó, pero finalmente pidió disculpas por los abusos que cometió en el Congo mientras fue colonia suya. No argumentó que no tenían por qué pedir perdón, puesto que los congoleños ya vivían matándose entre tribus antes de que ellos llegaran, ni que gracias a su presencia allí hoy hablan francés, ni que tuvieron gobernantes nefastos tras su independencia, ni que qué igualado ese congoleño que anda reclamando cosas a los belgas cuando se llama Jean-Pierre. No, sin renunciar a los aspectos positivos que puedan argumentar sobre su presencia en África, pidieron disculpas y ya. Potencias invasoras o coloniales en su momento como Francia, Reino Unido o Japón también tomaron medidas similares. Hasta el propio Vaticano lo ha hecho en el caso del papel jugado por la Iglesia Católica en Latinoamérica. Y no me refiero solo al Papa actual sudamericano, también lo hicieron sus antecesores alemán y polaco respectivamente, que en principio poco o nada relacionados estaban con el sentir latinoamericano. ¿Por qué España, con tantos vínculos con la región, no quiere o no puede? ¿Será que muchos lo toman como algo personal, como si los acusados fueran ellos o sus antepasados directos? ¿Será porque consideran que si caen sombras sobre el pasado de España también peligra su presente y futuro? Lógicamente no tenemos una respuesta firme, ni sabemos cuándo, ni si alguna vez considerarán que llegó el momento de pedir disculpas. Lo que sí está claro es que el hecho de que seguramente sea el único país del mundo que no conmemora su fiesta nacional, ni en una fecha en la que declaró o firmó su independencia, ni cuando expulsó a un invasor, ni cuando unificó distintos reinos o territorios de mutuo acuerdo, seguramente tenga algo que ver. Y por supuesto, cada estado es libre de conmemorar su día cuando le plazca y por el motivo que se le ocurra, por descontado. Pero celebrar tu identidad nacional conmemorando la fecha en la que comenzaste a intentar imponérsela a otros, lógicamente tiene sus consecuencias, y no solo cada 12 de octubre.